métodos para poder hacer un examen físico y cuáles son los instrumentos que nosotros podemos ocupar. El examen físico en general va a depender principalmente de nuestros sentidos, ¿ya? Del gusto, el olfato, la audición, el tacto y la vista, ¿ya? Y si nosotros no entrenamos esos sentidos, nuestro examen físico no va a andar bien, ¿ya? Como les digo, básicamente... ¿Alguien me dijo algo? Ah, sí. Sí, me llegaron varios trabajos por correo, Luis, no se preocupe. Cualquier cosa yo le aviso. No lo he revisado todavía, así que no sé si quién me lo mandó, quién no, así que... Pero si no está, le aviso. Como les decía, obviamente nuestros sentidos van a ser distintos de acuerdo a la persona, y por lo mismo tenemos que ir entrenándolos para poder realizar un buen examen físico, ¿ya? Para poder aumentar la percepción de algunas cosas a partir de nuestros sentidos, va a tener que ser necesario la utilización de ciertos instrumentos, ¿ya? Como los vamos a ver más adelante. A través del tiempo hemos ido actualizando nuestro arsenal de herramientas para poder llegar a diagnóstico o para poder identificar ciertos problemas en nuestros pacientes, ¿ya? Y quizás no cometiendo errores, pero se ha ido modificando estos exámenes físicos con el transcurso del tiempo. En esta área, que es el área médica, lamentablemente nosotros no nos podemos quedar quietos, tenemos que estar constantemente estudiando, ¿ya? Porque si nos quedamos quietos, vienen las nuevas generaciones y prácticamente nos van reemplazando, ¿ya? Necesitamos tener, como les digo, esta educación continua de estar leyendo, de estar buscando información que sea fidedigna, obviamente, ¿ya? Para ir cambiando cosas, ¿ya? Y uno de los métodos que se ha utilizado, o sea, que se utilizaba anteriormente y que ya no se utiliza, es el gusto, ¿ya? Obviamente, nosotros no vamos a probar una herida, o no vamos a probar un pelo, o no vamos a probar una orina, como se hacía antiguamente con los pacientes diabéticos. ¿Ya? Hoy en día eso ya está obsoleto, no se hace. ¿Ya? Pero claro, como les digo, van apareciendo nuevas cosas, nuevas formas de diagnosticar. El sentido del olfato es un sentido que ha estado bien en deuda, creo yo, con el examen físico, porque nosotros como médicos o como veterinarios no les damos la importancia que tiene, ¿ya? Siendo una herramienta bastante certera cuando uno ya se acostumbra para identificar ciertas cosas, ¿ya? Uno con el olfato puede identificar que hay una herida infectada aunque no vea la herida. Uno con el olfato puede identificar una diarrea hemorrágica aunque no vea la diarrea. Y con el olfato incluso podemos identificar hasta insuficiencias renales. Lo vamos a ver un poquito más adelante. No se los voy a poder explicar porque no puedo mencionarles cómo es un olor a insuficiente renal. Eso lamentablemente lo da la práctica. En la actualidad, lo que más hacemos es la vista, o lo que más utilizamos es la vista, el tacto y la audición, ¿ya? Con la vista vamos a inspeccionar a nuestro paciente y podemos determinar forma, color, movimiento. Con el tacto vamos a palpar a nuestro paciente, determinando forma, consistencia, temperatura. Obviamente temperatura de la zona que estamos evaluando. Todos entendemos que la temperatura corporal se mide con el termómetro a través del recto. Con la audición vamos a hacer la auscultación, que esa es la palabra técnica de escuchar a mi paciente.
y que en su mayoría requiere de instrumentos, en la mayoría de las veces. Los métodos que tenemos para examinar al paciente van a estar basados en estos 4 puntos: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En la inspección se debe llevar a cabo con una buena iluminación. Ya, si no tenemos buena iluminación podemos fallar en nuestro diagnóstico y se nos pueden pasar por alto algunas cositas. Podemos hacer una inspección general, que la mayoría de las veces se hace cuando el paciente ingresa a la clínica, cuando está en recepción, ¿ya? En donde vemos a nuestro paciente como un todo, lo vemos completo, ya vemos cómo se desplaza, vemos su piel, vemos su pelaje, ¿ya? Y eso es una inspección general. De acuerdo a esa inspección general, nos podemos orientar a algún punto en específico y vamos a realizar una inspección local, ¿ya? Donde vamos a ver específicamente una parte en particular, ¿ya? Muchas veces, en estas inspecciones específicas, requerimos de ciertos instrumentos, como son el otoscopio, el vaginoscopio o el oftalmoscopio. Hay más, ya yo le puse los más clásicos. El vaginoscopio no se utiliza tanto tampoco. El otoscopio está claro que es el instrumento utilizado para ver el oído, y el oftalmoscopio es el instrumento utilizado para ver el fondo ocular. Estos instrumentos se basan en una fuente de luz, ¿ya? Con un lente óptico que nos ayuda a aumentar, como bien lo decíamos en la primera diapositiva, a magnificar lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Para poder tener un buen diagnóstico. Muchas veces el oftalmoscopio, para poder ver el fondo ocular, requiere de una dilatación de la pupila, ¿ya? Con eso hay que tener cuidado porque muchas veces uno le coloca gotitas de atropina al ojo para que la pupila se dilate y poder ver de mejor forma el fondo ocular, pero si hay una luz muy fuerte podemos generar ceguera del paciente. En la palpación podemos realizarla de muchas maneras, ya tenemos distintos lugares donde podemos hacer la palpación, y lo que buscamos es sentir, eh, sentir algo con nuestros dedos, ¿ya? Si nosotros queremos sentir algo con nuestros dedos, siempre tenemos que tocar con cuidado. Primero, para no causarle daño al paciente, y segundo, para poder sentir, ¿ya? Si yo genero una presión muy grande entre mis dedos, entre las yemas de mis dedos, voy a perder sensibilidad. Y eso va a generar que a lo mejor también no sienta lo que quiero tocar, ¿ya? Por eso tiene que ser con suavidad. Se puede generar un poco de presión, pero de acuerdo a lo que estamos buscando. ¿Ya? Otra cosa que también puede pasar es que al momento de generar la presión, podemos desplazar estructuras, sobre todo en abdomen. Cuando hacemos una palpación abdominal y apretamos el abdomen, el asa intestinal que está acá, yo lo aprieto y se me puede arrancar y no lo voy a palpar. Por lo mismo tenemos que hacer una palpación con cuidado, ¿ya? Y sin realizar demasiada presión. Como les dije, la palpación se basa en presión sensorial pura, o sea, en generar una presión suave que me ayuda a identificar con la yema de los dedos los que estoy tocando. ¿Ya? Y la prueba de ondulación, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante y más detallado en específico en la semiología de ciertos órganos. La palpación generalmente se realiza para masas, ¿ya? Donde lo principal que vamos a evaluar en la masa son el tamaño, la forma, la consistencia, el dolor y si hay o no movilidad, ¿ya? Esas son las 5 características principales
que se van a evaluar en una masa a partir de la palpación. ¿Ya? Obviamente se va a complementar con la inspección, porque yo primero veo que hay una masa y después palpo. ¿Ya? Puedo ver si la masa está reventada, si está con heridas, si está infectada. Para poder describir una masa, lo primero que tenemos que hacer es, con la inspección, localizar la masa, describir dónde está el aumento de volumen. Y eso tiene que ser de una manera específica, ya lo más exacta posible. Ya por eso ustedes están viendo anatomía y por eso le pasan tanto anatomía. Ya necesitamos ubicar la masa de una forma específica, cosa de que ustedes me digan a mí, por ejemplo, o a cualquiera de ustedes, les digan solo con palabras dónde está la masa y uno ya puede imaginarse cómo es. De eso se trata. Ya, la descripción, antes de seguir, tenemos que entender que una masa puede ser cualquier cosa, ¿ya? No se queden con la idea de que una masa es una neoplasia y es cáncer y no hay nada que hacer o hay que sacarlo, ¿ya? Una masa puede ser un tumor, una masa puede ser un absceso, una masa puede ser un hematoma, una masa puede ser una vacuna encapsulada, todo eso pueden ser masa, ¿ya? Y no significa que sean cáncer. Creo que se los mencioné en una clase, la palabra tumor hace referencia solo a aumento de volumen, no a cáncer. La palabra neoplasia habla de cáncer, proceso neoproliferativo. Lo que podemos evaluar también en una masa es el tamaño, ¿ya? Debemos estimar el tamaño en sus 3 dimensiones, largo, alto y ancho. Podemos utilizar reglas, cintas, pie de metro también se utiliza harto. Ya. La forma de la masa también debe ser descrita y la tenemos que palpar. ¿Ya? Necesitamos saber si ese aumento de volumen es un aumento difuso del órgano, o sea, una inflamación del órgano, o es una forma que no guarda relación con, una masa que no guarda relación con la forma del órgano y que está aparte del órgano. ¿Ya? Necesitamos saber si es pedunculada, si es irregular. Eso lo vamos a ver más adelante con los bordes. La consistencia también puede variar y también la tenemos que describir. Y aquí definimos si la masa es dura o es suave, o es moderadamente consistente. ¿Ya? Todo esto, todas estas características que yo les estoy mencionando, van a darme a mí como clínico una idea de lo que podría ser, ¿ya? No quiero que se queden con la idea de que con estas características yo puedo determinar qué tumor es, porque eso no es así, ¿ya? La única forma de saber si el tumor es maligno o no es maligno y qué tipo de tumor es haciendo exámenes, un citológico o más específico, una biopsia, ¿ya? Pero a partir de estas características puedo determinar algunas cosas. Por ejemplo, si su forma no guarda relación con el, con el órgano y es una masa que sobresale del órgano, es irregular, es de una consistencia dura, no se mueve, todo eso son características de malignidad. Que a mí me dicen, chuta, esta masa puede ser un cáncer y puede ser maligno. Pero siempre la palabra puede ser, ¿ya? ¿Quién va a determinar eso? Es la biopsia o el citológico. Y eso es lo que quiero que ojalá les quede muy claro. El dolor también es importante identificarlo a través de la palpación, ¿ya?
las neoplasias, los cáncer, generalmente no producen dolor, porque no tienen tejido nervioso. Y al no tener terminales nerviosos, no van a generar dolor. A diferencia del tejido inflamatorio. ¿Se acuerdan de los 5 pilares de la inflamación que vimos el semestre pasado? No, nadie se acuerda. Los 5 pilares de la inflamación. Tumor, color, tumor, calor, rubor, pérdida de la función, dolor. ¿Ya? Si hay un aumento de volumen y hay dolor, lo más probable es que sea inflamación, ¿ya? Que no sea neoplásico. Dije lo más probable porque no siempre es así, ¿ya? Hay algunos tumores que sí pueden generar dolor, como lo son el osteosarcoma, el tumor de hueso, que es terriblemente doloroso. La movilidad, vamos a examinar si esta masa está unida a alguna estructura o si es movible. Yo generalmente trato de meter los dedos por debajo de la masa. Si me toco los dedos por debajo de la masa, yo digo que es extremadamente movible y podría ser un buen indicio y que la masa no sea mala. Podría ser, pero los tumores mamarios, hay algunos que son muy movibles, pero siguen siendo malos. Así que vuelvo a repetir, el diagnóstico definitivo lo determina el examen citológico o biopsia. Bordes y superficies también pueden caracterizar la masa, ya si tengo bordes irregulares, es característica de malignidad la mayoría de las veces, y si tengo bordes lisos, generalmente se asocian más a tumores benignos, no siempre, la mayoría de las veces. Color y temperatura, ya hablamos, parte de los pilares de la inflamación. Un tumor no debería tener aumento de temperatura. Y lo otro que debemos evaluar en una masa son las masas relacionadas. Si hay otros sitios donde hay masas y si los ganglios que irrigan esa zona, o que drenan esa zona, perdón, están afectados o no están afectados. ¿Ya? Por eso el semestre pasado yo les pasé dónde estaban los ganglios y cuáles se tocaban y cuáles no se tocaban y qué zonas drenaban. Obviamente, a un mayor tiempo de palpación, vamos a tener mejores resultados, ¿ya? Si nos apuramos y hacemos todo muy rápido, lo más probable es que los resultados sean deficientes. La percusión, como su nombre lo dice, es golpear algo, ¿ya? Orientada algunas veces para localizar dolor, no siempre. La mayoría de las veces uno palpa a ver si le duele o no. Y lo que se busca es crear una percusión acústica, ¿ya? Es decir, yo golpeo algo para generar un sonido dependiendo de su densidad o su contenido, ¿sí? Esa es la base de la percusión. Un poquito de historia. En 1761, Leopold no es que haya inventado, pero descubrió la percusión directa. ¿En qué consiste la percusión directa? En que yo golpeo algo directamente y puedo saber el contenido de ese algo, ¿ya? Esto se creó a partir de barricas de vino, ¿ya? Donde los dueños de las barricas no sabían cuánto vino le quedaba dentro del barril y empezaron a golpearlo y se dieron cuenta que dependiendo de la cantidad de vino que tenía dentro, el sonido era distinto, ¿ya? Y ahí se creó la percusión directa. Luego llegó Piorri en 1827, donde descubrió
que si él le colocaba una placa de metal y percutía, colocaba esta placa de metal sobre el objeto y percutía la placa, el sonido se amplificaba y se escuchaba de mucho mejor manera. Hoy en día, por lo menos yo, no sé cómo lo harán los otros colegas, lo que más ocupo es el método indirecto, que es como si fuese con un pentímetro, pero lo hago con mis dedos, ¿ya? Como los animales pequeños son tan pequeños, ya no podemos colocarle una placa y golpear la placa. Y lo que hacemos es colocamos nuestro dedo pegado al paciente y con la otra mano percutimos nuestro dedo, ¿ya? Ese es un método indirecto, dedo-dedo. En animales grandes podemos ocupar el martillo de percusión y el pentímetro o plesímetro, que hay algunos papers que lo llaman así. Si ustedes son diestros, la mano izquierda queda apoyada en el paciente y la mano derecha golpea con el dedo medio la falange media del dedo medio de la otra mano. Como les dije, la mano izquierda o la mano contraria, porque si ustedes son zurdos, ponen la mano derecha. Esa mano va a descansar sobre el paciente, tratando de ejercer una presión moderada, cosa de que no se me despegue. Si a mí se me despega la mano, el sonido no va a ser el correcto o no va a ser el que yo estoy buscando. Y la forma de percutir es como la que sale ahí en la diapositiva, en donde yo flecto la muñeca. No muevo la mano, flecto la muñeca. En percusión hay 3 sonidos principales, ¿ya? En clase presencial es mucho mejor esto porque yo les hago los 3 sonidos y se escucha y los sienten. Ahora no sé si se puede escuchar, es medio difícil. Los 3 sonidos principales son el claro, que es un sonido de tonos bajos, fuertes y largos, ¿ya? Que me dicen que hay aire en un lugar, pero no está bajo presión, ¿ya? Si yo les pregunto en qué lugar podríamos encontrar esto, ¿qué me dicen? Zona abdominal. No. En el tórax. En el tórax. Sí, el claro es el claro pulmonar, ¿ya? Que generalmente se da en tórax para percutir pulmones. O sea, no percutimos los pulmones, pero es para sentir el sonido del pulmón. El sonido mate son tonos altos, débiles y muy cortitos, ¿ya? Y que me dan, o que me infieren que hay una estructura densa, ¿ya? Y por eso no hay sonido. Y el otro sonido clásico es el timpánico, que se asocia mucho a órganos huecos con gas, ¿ya? Y que generalmente está a presión. No, hice el intento, pero no se va a escuchar los sonidos, ¿ya? Lo pueden hacer ustedes. Si se ponen un dedo entre medio de 2 costillas y se golpean ese dedo, van a sentir un claro. Obviamente si no están enfermos, pues si están enfermos no van a sentir un claro. Si ustedes bajan el arco costal derecho, justo debajo de la última costilla, y se golpean el dedo, van a sentir un sonido mate, que es donde está el hígado. Y ahora si ustedes se van a colon,
van a sentir un sonido timpánico, que es la mayoría de abdomen muchas veces. La auscultación, dijimos que íbamos a necesitar del sentido de la audición, ¿ya? Y en esta auscultación lo que percibimos son manifestaciones acústicas de algunos procesos vitales de mi paciente, que pueden ser procesos normales o pueden ser procesos patológicos. La auscultación se puede realizar de tres formas: directa o inmediata, en donde yo apoyo directamente el oído sobre el paciente y lo ausculto. La auscultación indirecta, mediata o instrumental, en donde yo ocupo un instrumento para auscultar, que es lo que más se utiliza, y la auscultación a distancia. La auscultación directa, como les dije, colocamos el oído sobre el paciente. La ventaja que tiene es que es de bajo costo porque no necesitamos un instrumental. Y la desventaja que tiene es que es difícil de aplicar en ciertas zonas, ¿ya? Obviamente meterle un oído debajo del codo a un caballo, por ejemplo, va a ser dificilísimo, ¿ya? O lo mismo con un perro chico, no podemos. La ocultación directa es lo que más se utiliza, ¿ya? Y es a través de instrumentos donde tenemos el estetoscopio, que es este tubo rígido que está abajo, ¿ya? Que tiene dos extremos, uno se coloca en el paciente, en el otro se coloca el oído. Ya no se utiliza mucho eso, ¿ya? Antes, en la antigüedad, si uno ve películas antiguas de medicina, colocan este tubo para auscultar. Hoy en día lo que más se utiliza es el fonendoscopio, ¿ya? Y que aumenta las intensidades de los sonidos. La auscultación a distancia se efectúa directamente a cierta distancia del paciente, ¿ya? Obviamente no siempre se puede realizar, solo se puede realizar con algunos sonidos, ¿ya? Que se pueden escuchar a distancia, obviamente. Hay dos métodos, que son unos métodos combinados, ¿ya? Que es la percusión auscultada, que se da mucho en bovinos cuando se desplaza el abomazo, en donde uno coloca el fonendo en tórax, en tórax. Uno coloca el fonendo en abdomen y percute y escucha lo que suena, ¿ya? Según la teoría, si hay desplazamiento abomazo, el sonido es como un ping metálico, ¿ya? Hoy día una niña en la mañana lo describió bastante bien, que dijo que es como cuando uno le pegaba una pelota de playa que estaba muy inflada. Ese mismo sonido es el ping metálico del desplazamiento abomazo. La sucusión es una técnica para evaluar contenido líquido dentro de una cavidad, ¿ya? En donde nosotros sacudimos al paciente con cuidado, no sacudirlo de manera brusca. Sacudimos un poco al paciente y auscultamos, ¿ya? Esto es lo mismo que pasa cuando uno toma mucha agua y se mueve muy rápido y su guata suena como agua, ¿ya? Es lo mismo, uno sacude un poco al paciente y lo escucha. Para la auscultación tenemos ciertas reglas, ¿ya? Que no son pocas. Primero, estar en completo silencio. Tratar de evitar el sonido exterior, el sonido de afuera, ¿ya? A las señoras bueno, no solo a las señoras, a los clientes en general les encanta conversarte cuando tú te ponías el fonendo, ¿ya? Y no escucháis nada y te cuentan la parte más importante justo ahí. Así que primero, evitar el sonido exterior. El fonendo debe estar bien apoyado sobre la superficie. Si nos queda un poquito separado, no vamos a escuchar bien
y el sonido de los pelos va a generar interferencia. O sea, el movimiento con los pelos va a generar interferencia. Importante adoptar una posición cómoda para no morir en el intento. Evitar la rigidez muscular de la zona, ¿ya? Si hay mucha rigidez del paciente puede que no escuchemos nada y escuchemos crujir como los músculos. Eliminar ruidos que estorban, eliminar a la señora que está hablando, eliminar no sé, la colega que está hablando al otro lado. Tratar de evitar esos ruidos. La habitación tiene que estar lo más silenciosa posible, ¿ya? Descartar ruidos propagados o accidentales. Ahí tienen que tener mucho ojo. Yo que soy de dedos flacos, cuando pongo el fonendo, el pequeño movimiento de mis articulaciones se escucha en el fonendo y suena como si crujiera, ¿ya? Así que de eso también se tienen que preocupar. Y por último, tratar de analizar los ruidos por separado. Es súper difícil, pero la práctica lo da. En donde tú escuchas un ruido y tienes que tratar de aislarlo del otro. Por ejemplo, en el corazón. Bueno, lo vamos a ver en semiología cardiológica, en donde si yo escucho el primer latido cardíaco, tengo que escuchar el primero que viene y compararlos. Y los dos primeros tienen que sonar igual. Lo mismo con el segundo. Escucho el segundo y escucho el segundo que viene y compararlo. ¿Ya? Entonces trato de separar los sonidos para un mejor diagnóstico. La palpación no es muy exacta porque como les dije requiere de mucha práctica y es muy subjetiva, ¿ya? Obviamente hay algunos pacientes, hay algunas personas que son mucho más perceptivas a nivel olfativo, hay otras que no tanto, ¿ya? Y lo que hacemos acá, o lo que mayormente diagnosticamos, es el aliento urémico en pacientes con insuficiencia renal y ya les dije el semestre pasado que el olor a parvo no existe, ¿ya? Pero sí existe el olor a sangre digerida. El aliento urémico, la teoría dice que es un olor a manzana fermentada, yo digo que es olor a pipí, no se los puedo explicar, tienen que sentirlo. ¿Ya? Y una vez que lo sientan, se van a grabar ese olor y van a decir, ah, este perro tiene insuficiencia renal. Luego vienen los métodos complementarios, donde tenemos los exámenes de sangre, los exámenes de orina, las fecas, los exámenes de heces, perdón, la radiografía, la ecografía, el electrocardiograma y las punciones. Podemos tener otros exámenes como la resonancia, la tomografía, que son un poco más complejos. Chicos, me quedan 2 minutos.